Nuestro Dios sabe todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo, dice el apóstol Juan en primera de Juan 3:20, la nueva versión internacional. Lo sabe todo, aun antes de que le hablemos, de que se lo digamos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, dice el salmista. Y aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Salmo 139:4. Dios, aunque muchas circunstancias por las que pasamos pensemos que no es así, tiene pensamientos de paz y no de mal para con nosotros su pueblo, para darnos el fin que esperamos. Lo dice el profeta Jeremías en su capítulo 29, versículo 11. Ante las dificultades y necesidades a las que nos enfrentamos, tenemos una manera muy especial para comunicarnos con nuestro Padre Celestial, y es por medio de la oración. La oración es algo indispensable en nuestra relación con Él, tanto que esta es la invitación que nos hace el Señor. Clama a mí, y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 33:3. Y la promesa que Él nos hace también. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Jeremías también 29:12. Que Dios nos hace esta tarde la invitación, clama a mí, y la promesa. Vendréis y oraréis y me invocaréis y me oiréis. No nos equivoquemos. No, por favor, no lo hagamos. Dios no está ausente en nuestras vidas, no está alejado de cada cosa que nos pasa. Él se manifiesta cuando invocamos su nombre. Dice el salmista, cercano está a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Salmo 145, versículos 18 y 19. Por tanto, cuando alguien ora, Dios oye lo que está diciendo. Nos oye siempre que oramos a Él. Pero, ¿tomará en cuenta todas las cosas que se le piden? ¿Tomará Dios todas las cosas que le pedimos? ¿Nos dará todo aquello que levantamos en oración? Pues me gustaría leer una lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 9 al 14, que es la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, el publicano. Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tal vez en alguna ocasión hemos escuchado a algunas personas decir que Dios no escucha sus oraciones. Incluso alguna vez lo hayamos pensado nosotros mismos de nuestras propias oraciones a Dios. En el texto que hemos leído vemos dos actitudes delante de Dios cuando se ora. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Lucas 18:10. Tengamos en cuenta, antes de entrar más en materia, que estas dos personas tienen varias características que les hacen candidatos a ser escuchados por Dios. Primero, los dos creían en Dios. Es obvio, estaban en la casa de Dios para hacerle una oración. Los dos creían en Dios. Dios, dice el fariseo al comenzar la oración. Dios, dice el publicano al comenzar la suya. Condición indispensable, creer en Dios para recibir las bendiciones que Él tiene preparadas
para los que creen en él. Pues, un texto que conocemos todos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Los dos estaban en el lugar indicado para realizar la oración. Dos hombres subieron al templo a orar. Estaban en la casa de oración de Dios, en el templo, lugar que en aquella época representaba su misma presencia. Los dos estaban en la misma presencia de Dios. Los dos abrieron sus corazones para elevar sus oraciones. El fariseo para darle gracias. Te doy gracias, decía él. El publicano para pedir perdón a Dios. Sé propicio a mí, pecador. Los dos recibieron respuesta a sus oraciones. El fariseo salió contento por mostrar todo lo que tenía y hacía para el Señor, porque no soy como los otros hombres, decía él, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. El publicano, porque, según palabras del mismo Jesucristo, descendió a su casa justificado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios responde a uno y al otro no? El fariseo, según dice el versículo 11, oraba consigo mismo, mostrando enaltecimiento por las palabras que dice Lucas al final de la parábola. El publicano mostraba humildad y respeto. Estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, se golpeaba en el pecho. Lucas 18:13. Antes de ver la oración que Dios responde, vamos a ver bajo la perspectiva de esta parábola la oración que no lo hace. Veamos la actitud del fariseo al orar al Señor. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. El nombre fariseo viene del arameo parás, que significa separado o apartado. Por tanto, el fariseo se consideraba a sí mismo separado del mundo y de las cosas del mundo para no contaminarse. Según el nuevo diccionario de la Biblia, el fariseo es una persona que pertenecía a un grupo religioso, judío de la época de Jesús, que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta hipocresía también los preceptos de la ley mosaica. En general, se interesaba más por la manifestación externa de estos preceptos que por seguirlo al espíritu de la ley. ¿Qué hizo este hombre cuando subió al templo a orar? Son cosas que nosotros no tenemos que hacer nunca. Este hombre oraba consigo mismo. Muestra que no estaba realmente orando a Dios. Creía en Dios, sí. Estaba en el lugar adecuado, sí. La oración pensaba él que se la hacía al Señor, sí. Pero no estaba orando a Dios. Quería que lo escucharan los que estaban a su alrededor, y con esta actitud muestra con orgullo su propia vida y sus logros. Nuestro Señor, cuando enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos, les dijo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en medio de las sinagogas. Mateo 6:5. Este hombre, el fariseo, juzga y menosprecia a los demás en medio de su oración. Al dar gracias por no ser como otros hombres que viven en pecado, se siente superior a los demás. Si bien es estricto, con las disciplinas espirituales, guardando al pie de la letra la ley, se enaltecía, jactaba y se mostraba soberbio por realizarlo. El autor de Proverbio nos dice: altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. La Biblia latinoamericana, Proverbios 21-24. Este hombre se enaltecía, anunció públicamente que ayunaba 2 veces a la semana y daba el diezmo. Comunicaba a todos los demás que no eran como las demás personas que se mostraban débiles y pecaban. Buscaba en realidad la aprobación y la admiración de los demás, de los hombres.
El Señor nos aconseja que cuando ayunéis, por ejemplo, que es una de las cosas que este fariseo se enaltecía, cuando ayunéis, no seáis austeros, no pongáis cara triste, como los hipócritas. Versículo 16 del capítulo 6 de Mateo. Jesús nos enseña que no hace falta que proclamemos nosotros lo que hacemos, y menos que utilicemos la oración como pretexto para hacerlo público. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará al público. Versículo 6 del capítulo 6 de Mateo. Aunque no lo admitamos muchas veces, el pecado está en nuestras vidas. Impide que, si verdaderamente está el pecado en nuestras vidas, Dios responda muchas veces nuestras oraciones. Y cómo no, cuando Dios no responde a las oraciones, le echamos a Él la culpa de por qué no nos contesta. Pero tenemos que ser conscientes de que, como dice el profeta Isaías, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para no oír. Son las iniquidades de ustedes, dice el profeta, los que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Versículos 1 y 2 del capítulo 59 de Isaías. Cuando hablamos de estos pecados, damos por hechos que son pecados que nuestras mismas conciencias ya de por sí son tremendamente dañinos, como robar, matar y otras cosas por el estilo. Pero el contexto de la parábola del fariseo y el publicano apunta también a otros pecados más sutiles. Jesús refirió esta parábola a unos, se la contó, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros. Es decir, la contó para hacernos ver que a lo mejor nuestras actitudes no son las mejores. Yo espero que todas las actitudes de todos vosotros sean las correctas. También podemos pecar simplemente por menospreciar las Escrituras. El que aparta su oído para oír la ley, dice el autor de Proverbios, su oración también es abominable. Proverbios 28, 9. Podemos cometer el error de que nos guste algunas partes de las Escrituras y las cumplamos en nuestras vidas, y haya otras partes de las Escrituras que no nos gusten tanto, que nos toquen más en el corazón y no nos guste tanto, las rechacemos y no las cumplamos en nuestras vidas. Y como dice el apóstol Juan, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Juan 9:31. Esto es una sentencia. Dios no nos va a escuchar mientras estemos en pecado, pero también es una promesa. Si nos arrepentimos, si tememos al Señor en temor reverente y hacemos su voluntad, encauzamos nuestro camino a su voluntad, Él va a oír nuestras oraciones. Sería bueno analizar cómo están nuestras vidas ante los ojos de Dios. Ahora veamos la actitud del publicano al orar a Dios. Mas el publicano, dice el texto, versículo 13, capítulo 18 de Lucas, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Un publicano es una persona que tenía la responsabilidad de cobrar los impuestos para los romanos y, como todos los cobradores de impuestos, eran odiados y considerados considerados, aunque eran del pueblo suyo, considerados que no eran del pueblo. ¿Qué hizo este hombre cuando subió al templo a orar? Dice el texto que estaba lejos. El publicano se mantenía a una distancia, se sentía pecador y por tanto se mantenía a una distancia del Señor. No quería acercarse. En el versículo 13 no menciona en qué parte del templo estaba. Posiblemente, es una hipótesis, se mantenía cerca de la entrada, dentro del templo, pero cerca de la entrada, mientras que el fariseo estaba en todo el centro del templo, acusándole ante Dios como un pecador. Se sentía indigno y por eso se mantenía alejado hasta que el Señor le acercara a su presencia.
El publicano no alzaba sus ojos. No alzar los ojos es una muestra de humildad. Se sentía avergonzado ante la presencia de Dios, a diferencia de la soberbia del fariseo. Se golpeaba el pecho. Esto de golpearse el pecho se trata de un gesto de arrepentimiento que era muy común dentro de los rituales judíos. Lo vemos cuando Jesús fue crucificado. Ahí el texto, Lucas 24:48, dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, el espectáculo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y expresaba lo que todos nosotros debemos de expresar al Señor. Líbrame de los pecados que me son ocultos, dice el salmista. El publicano decía: sé propicio a mí. Dios, sé propicio a mí, pecador. Implora la misericordia de Dios al reconocer que era un pecador. ¿Y sabes lo que dijo Jesús a los que les refiere la parábola? Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Versículo 14 del capítulo 18 de Lucas. Esta hermosa parábola es una enseñanza para nuestras vidas, para que reflexionemos acerca de cómo está nuestra relación con Dios y saber cuál es la oración que Él responde. Y ahora os podéis preguntar, con todo lo que has dicho, Pedro, ¿qué oración responde Dios? Pues Dios responde la oración de los humildes. Cuando vamos con humildad al trono de la gracia para levantar nuestras oraciones. Cuando nos presentamos delante de Dios para orar, debemos de hacerlo con una actitud humilde. No pensemos que por el mero hecho de que somos pueblo de Dios ya tenemos las respuestas de Dios en nuestras manos, porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Aquí no dice que salva a su pueblo. Aquí dice que está cercano a los que se quebrantan de corazón, arrepentidos de su vida, alejada de Dios, y que salva a los que están entristecidos por su manera de vivir, arrepentidos y se lo confiesan al Señor. Debemos quitar de nosotros toda raíz que no sea humildad, porque, como dice el autor, como dice el apóstol Santiago en su epístola, capítulo 4, versículo 6, a los soberbios los resiste Dios y da gracia a los humildes. Dios responde la oración de los que le obedecen. Debemos esforzarnos para honrarle y respetarle obedeciendo su palabra. Eso es lo que significan las palabras de nuestro Señor cuando dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, si vivimos por y para Cristo y dejamos que su palabra nos empape, nos inunde y nos guíe, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15, 7. No nos confundamos, como muchos lo hacen, escudándose de que todo lo que se pide en el nombre de Jesús les será dado, basado en este versículo. Nos será dado, sí, pero aquí está la condición: si permanecemos en Dios. Dios responde la oración hecha por fe. Evidentemente, debemos de orar con fe, teniendo la certeza de que vamos a recibir lo que le pedimos a Dios. La convicción de que, aunque aún no haya respondido nuestra oración, tarde o temprano, los tiempos son de Dios, tarde o temprano Dios la va a contestar, a responder. El apóstol Santiago nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Dios responde la oración de los justos. Claman los justos y Jehová oye. Qué sencilla oración, qué sencilla frase dice el autor de Salmos, el salmista. Claman los justos y Jehová oye. Y además los libra de todas sus angustias. Salmo 34:17. El hombre justo
en términos humanos, es aquel que guarda los mandamientos de Dios, contribuye a la paz y favorece la prosperidad de sus semejantes. Siempre debe establecerse una íntima relación entre servir a Dios y el trato que tenemos con los demás. De nada sirve que nos enfocamos en la adoración a Dios y nos olvidemos de los demás. Y de nada sirve que nos enfoquemos a los demás y nos olvidemos de Dios. Por eso debe establecerse una íntima relación entre servirle a Dios y servirle a los demás. Discerniréis, dice el profeta Malaquías, versículo 3, 18, discerniréis la diferencia entre lo justo y lo malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Responde Dios la oración que sale del corazón, la oración que sale de dentro de nosotros. Y me buscaréis, y me hallaréis, dice el Señor, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Dios responde la oración que se realiza aceptando su voluntad. Muchas veces pedimos a Dios exigiéndole que responda a nuestras oraciones, poniéndole como entre la espada y la pared, recordándole las promesas y enseñanzas suyas reflejadas en su palabra. Pero esa, creo yo, que es una actitud que está lejos de lo que demanda Dios mismo. Que pidamos, que es lo que demanda, que pidamos aceptando su voluntad, que no puede ser nunca contraria a su carácter. Dios es un Dios que debe comunicarse, que desea comunicarse con cada uno de nosotros, que está atento a todo lo que nos rodea y que desea que tengamos esa confianza de acercarnos y pedir lo que necesitamos. El apóstol Juan, en la primera epístola suya, capítulo 5, 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Además, también tiene un buen oído para escuchar cuando estamos afligidos. En mi angustia, la experiencia del salmista, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmo 18:6. ¿Qué tenemos que hacer nosotros una vez que oramos al Señor? ¿Impacientarnos? ¿Incomodarle? ¿Qué tenemos que hacer nosotros una vez que oramos al Señor? Esperar su respuesta con confianza y seguridad de que va a responder, como hace una vez más el salmista. Por la mañana, Señor, escucha mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos, dice él, y quedo a la espera de tu respuesta. Salmo 5:3, Nueva Versión Internacional. Termino. Tengamos la certeza de que Dios escucha nuestras oraciones cuando cumplimos con sus principios, cuando le obedecemos, cuando somos justos, cuando tenemos fe y somos humildes, quitando toda amargura y orgullo para tener un corazón limpio delante de Él. No seamos como las personas que dicen quejándose de Él: Dios no escucha mi oración. Examinemos nuestra relación con Él, cómo estamos con Él antes de decir esta oración. Dios no escucha mi oración. Más bien, seamos como aquellas personas que tienen el conocimiento humilde de que Dios está atento a sus oraciones. El apóstol Pablo nos exhorta diciendo: estad siempre gozosos. Orar sin cesar, es decir, estar en constante oración con el Padre. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Siempre que oremos con esta actitud, Dios nos escuchará. Y no solo nos escuchará, sino que también responderá a nuestras plegarias. Termino diciendo un versículo. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5:15. El Señor os bendiga.